El viento aullaba aquella noche con una furia inusual, levantando remolinos de polvo que golpeaban las fachadas de madera del pequeño poblado de Redención. Era un lugar olvidado por Dios y por los mapas, un rincón del bello oeste donde los hombres venían a enterrar su pasado. Pero el pasado, al igual que los muertos mal enterrados, siempre encuentra una forma de salir a la superficie cuando menos se lo espera. Antes de comenzar, si disfrutas este tipo de contenido, suscríbete para ayudarnos a llegar a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Dentro del salón local, el ambiente era denso y asfixiante. El humo de los cigarros baratos formaba una nube espesa que flotaba sobre las mesas de póker. Se escuchaba el tintineo de los vasos de cristal barato, el sonido seco de las cartas al ser barajadas y las risas roncas de vaqueros, jugadores y viajeros cansados. Era una noche más, una falsa sensación de paz en un pueblo construido sobre mentiras. De repente, el sonido chirriante de las puertas batientes cortó el ruido del salón como si fuera una cuchilla afilada. No fue un golpe violento, sino un movimiento lento y deliberado que atrajo la mirada de todos los presentes. La música del viejo piano desafinado se detuvo abruptamente. Las conversaciones murieron en las gargantas de los hombres. Un silencio absoluto, pesado y casi sepulcral, se apoderó de todo el lugar. En el umbral estaba parado un forastero. Llevaba un largo abrigo de cuero, tan desgastado y cubierto de polvo, que delataba semanas cabalgando por el implacable desierto. Un sombrero de ala ancha ocultaba la mitad de su rostro, dejando a la vista solo una mandíbula firme y una barba descuidada. Pero lo que realmente heló la sangre de los presentes fue su postura. Completamente inmóvil, evaluando cada rincón con precisión letal. Nadie sabía quién era ese hombre, ni de dónde venía. Sin embargo, en pueblos aislados como Redención, donde los habitantes conocen hasta los pecados más íntimos de sus vecinos, la llegada de un desconocido nunca es presagio de buenas noticias. Un escalofrío recorrió la espalda de algunos de los parroquianos más veteranos. Sentían, de alguna forma instintiva, que esa figura oscura traía consigo algo más que el simple polvo del camino. El forastero dio el primer paso. El crujido de la madera bajo sus pesadas botas con espuelas resonó en el salón como el tic-tac de un reloj que anuncia el final de los tiempos. Cada paso que daba hacia la barra era lento, medido y cargado de un propósito inquebrantable. Los hombres que bloqueaban su camino se apartaron rápidamente, bajando la mirada, temerosos de cruzar sus ojos con los de aquel espectro. A medida que avanzaba, la luz parpadeante de las lámparas de queroseno reveló más detalles de su aspecto. Llevaba un revólver Colt de cañón largo atado a la cadera, con la funda desgastada por el uso constante, no por simple decoración. Los jugadores de la mesa principal bajaron sus cartas lentamente, sin atreverse a hacer movimientos bruscos. Las frentes comenzaron a sudar a pesar de la fría corriente nocturna. Llegó por fin a la barra de madera manchada de alcohol. Elías, el cantinero, un hombre corpulento que solía intimidar a los borrachos problemáticos, tragó saliva con dificultad. Sus manos temblaban ligeramente mientras fingía limpiar un vaso con un trapo sucio. Trató de articular una palabra de bienvenida, pero su voz falló. Finalmente, logró susurrar un tímido saludo, preguntando al extraño qué deseaba beber en esa tensa y silenciosa noche. El forastero no pidió whisky ni cerveza. Levantó lentamente la cabeza, revelando por fin unos ojos fríos y penetrantes, grises como el plomo y carentes de cualquier atisbo de piedad. Cuando habló, su voz era áspera, profunda, sonando como piedras molidas en el fondo de una mina olvidada. No pidió una bebida. Pidió un nombre. Solo pronunció dos palabras que cayeron como un yunque en la sala. Silas Vance. Al escuchar ese nombre, la atmósfera del salón se volvió aún más gélida. Silas Vance no era un hombre cualquiera. Era el alcalde, el sheriff no oficial y el dueño absoluto de Redención. Un individuo despiadado que había construido su imperio local a base de sangre, extorsión y fuego. Sentado en la mesa más oscura del rincón, el cigarro de Silas dejó de brillar.
había escuchado al forastero perfectamente. Silas se puso de pie lentamente, ajustando el cinturón donde descansaban sus 2 revólveres con empuñaduras de marfil. Sus guardaespaldas, 3 matones de miradas crueles, se tensaron inmediatamente, llevando sus manos a las armas. El sonido de las sillas raspando el suelo pareció un trueno en medio del sepulcral silencio. Con una sonrisa torcida y arrogante, Silas preguntó en voz alta quién se atrevía a buscarlo con tanta insolencia. El forastero se giró con una calma exasperante, ignorando por completo a los matones armados. Se quitó lentamente el sombrero polvoriento y lo dejó sobre la barra. A la luz de las lámparas, su rostro quedó completamente expuesto. Tenía una profunda cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Al verlo, los rostros de los habitantes más viejos de Redención palidecieron de golpe. El terror absoluto se reflejó en sus pupilas dilatadas. 10 años atrás, un evento macabro había marcado la historia del pueblo. Un terrible incendio había consumido la vieja hacienda de la familia Miller a las afueras de Redención. Todos sabían que no había sido un accidente, pero el miedo a Silas Vance los obligó a callar, a fingir que nada había pasado. El pacto de silencio había enterrado la verdad bajo las cenizas, pero esta noche los fantasmas exigían justicia. Sin decir una palabra más, el forastero metió la mano dentro de su abrigo. Los matones de Silas estuvieron a punto de desenfundar, pero se detuvieron cuando el hombre sacó un pequeño objeto y lo dejó caer sobre la madera de la barra. Era una estrella de plata, ennegrecida por el fuego y parcialmente derretida. La vieja placa de alguacil que pertenecía a John Miller, el hombre que murió en aquel incendio. Silas miró la placa quemada desde la distancia. Su sonrisa arrogante vaciló por una fracción de segundo, aunque rápidamente forzó una risa nerviosa y áspera. Intentó restarle importancia, asegurando que John Miller había muerto abrazado junto con su familia, y que esa placa no significaba nada. Sin embargo, el leve temblor en su mano derecha, suspendida peligrosamente cerca de la culata de su revólver, traicionaba el miedo que comenzaba a consumirlo. Fue entonces cuando el forastero volvió a hablar. Sus palabras resonaron claras y fuertes, describiendo con escalofriante precisión la noche del incendio. Describió el olor a queroseno, el sonido de las puertas clavadas desde afuera y los gritos desesperados que nadie en el pueblo quiso escuchar. Narró cómo los habitantes de Redención observaron las llamas desde la distancia, paralizados por la cobardía, mientras una familia inocente ardía hasta la muerte. La voz del forastero subió de tono, cargada de una furia contenida durante una década. Reveló lo que nadie se había atrevido a decir en voz alta. El incendio fue ordenado y pagado por Silas Vance. John Miller había descubierto los negocios corruptos de Silas y estaba a punto de arrestarlo. El dinero sucio que Silas robó esa noche fue exactamente lo que financió la construcción de ese mismo salón. Los habitantes comenzaron a intercambiar miradas cargadas de culpa, vergüenza y resentimiento. El miedo inmovilizador que los había dominado durante años empezó a transformarse en algo distinto. Silas, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de su pueblo, gritó amenazando a todos y ordenó a sus matones que mataran al forastero inmediatamente. La tensión en la sala era como la cuerda de un arco a punto de romperse. Sin embargo, el forastero no se inmutó. No hizo el menor intento de alcanzar su propia arma. En cambio, miró a los guardaespaldas directamente a los ojos con una seguridad escalofriante y les advirtió que no estaban obligados a morir esa noche por los pecados de otro hombre. Les dejó en claro que no había venido únicamente a buscar una venganza sangrienta. Había venido a cobrar una deuda mucho más grande. Con un movimiento pausado, volvió a meter la mano en su abrigo, sacando esta vez un grueso libro de cuentas forrado en cuero oscuro. Lo arrojó sobre la barra junto a la placa chamuscada. Era el libro de registros del Banco Central del Estado, un documento que guardaba el control financiero absoluto sobre todas las propiedades, los negocios y las vidas de las personas en aquel miserable y polvoriento pueblo. «He comprado todas las deudas de Redención», anunció el forastero con voz firme. Las palabras cayeron como un rayo en medio del silencio.
Mostró los documentos que probaban que Silas Vance ya no era dueño de nada. El banco le había vendido las tierras, los comercios y hasta el suelo sobre el que estaba construido el salón. Legalmente, el misterioso hombre que tenían enfrente era el dueño absoluto de todo el pueblo. El rostro de Silas se tornó rojo de furia e incredulidad. Todo su poder, basado en el miedo y la extorsión económica, se había evaporado en un instante. Desesperado y al verse acorralado, gritó que en el bello oeste un trozo de papel no valía nada frente al plomo caliente. Ciego por la rabia, empujó su silla hacia atrás con violencia y preparó su mano para sacar su revólver de marfil. El movimiento de Silas fue rápido, el de un asesino experimentado, pero antes de que pudiera levantar el cañón de su arma, un estruendo ensordecedor sacudió las paredes del salón. El destello de pólvora iluminó la penumbra, seguido de una densa nube de humo gris. Sin embargo, para sorpresa de todos, el forastero mantenía los brazos a los costados. No había sido él quien había apretado el gatillo aquella noche. Desde detrás de la barra, Elías, el cantinero que siempre había agachado la cabeza por miedo, sostenía ahora una escopeta humeante de doble cañón apuntando directamente hacia el rincón. Sus manos ya no temblaban. Sus ojos reflejaban años de humillaciones y remordimientos finalmente liberados. Miró a Silas con frialdad y con voz firme pronunció las palabras que todo el pueblo había deseado decir durante 10 largos años. Ya fue suficiente, Silas. Silas se tambaleó, soltando su revólver, que cayó al suelo con un ruido sordo. Llevó sus manos al pecho ensangrentado, mirando con absoluta incredulidad al cantinero y luego a los demás habitantes. Sus guardaespaldas retrocedieron, bajando sus armas, negándose a defender a un hombre muerto y sin poder. Las personas a las que Silas había aterrorizado y dominado durante toda una década, simplemente lo observaban caer, apartándose lentamente de su lado. El dictador de redención cayó de rodillas, tosiendo sangre sobre el polvo del suelo de madera. El forastero caminó hacia él con pasos lentos y pesados, deteniéndose justo frente a su cuerpo moribundo. Se inclinó ligeramente y le susurró algo al oído, unas palabras tan bajas que solo el propio Silas pudo escucharlas antes de que el último aliento de vida abandonara su cuerpo y sus ojos quedaran fijos en el vacío. Con el tirano finalmente muerto, el forastero se enderezó frente a la multitud atónita. Caminó de regreso hacia la barra, tomó la estrella de plata ennegrecida por el fuego y la limpió suavemente con su pulgar. Luego, con un gesto solemne, se la prendió en el pecho de su abrigo polvoriento. El hijo de John Miller había regresado, no solo para hacer justicia, sino para restaurar la verdadera ley en ese lugar. Ante la mirada perpleja de los habitantes, el forastero tomó el pesado libro de deudas, caminó hacia la gran chimenea del salón y lo arrojó directamente al fuego. Las llamas devoraron rápidamente el papel y el cuero. Las deudas que los habían esclavizado se convirtieron en humo y cenizas. Les acababa de devolver la libertad, sus tierras y sus vidas, pero el precio de ese perdón venía con una severa advertencia. Mirando a los ojos a la multitud liberada, el forastero declaró que la época del silencio cómplice había terminado para siempre. Les exigió que, al amanecer, comenzaran a reconstruir la iglesia quemada en las afueras del pueblo. Era hora de que enfrentaran su propio pasado y limpiaran sus almas de la cobardía. Solo así, aquel rincón del desierto sería finalmente digno de llevar con honor el nombre de redención. Lentamente, el nuevo alguacil se acercó a la mesa que alguna vez había pertenecido a Silas y tomó asiento en la sombra. Elías asintió con respeto, volviendo a su lugar tras la barra, mientras un anciano tembloroso se acercaba al viejo piano y comenzaba a tocar una melodía suave y melancólica. El forastero bajó el ala de su sombrero. La noche avanzaba, y el destino de redención había cambiado para siempre. Si este video aportó valor a tu vida, por favor, suscríbete y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido y llegar a quienes más lo necesitan. Gracias por ser parte de esta comunidad.